Ya, va a ser una mezcla entre física y matemáticas, ¿ya? Pero a los que no están en física también tienen que hacer esto porque la verdad que es muy simple y hay que hacer, digamos, la primera parte tiene que ver con física y la segunda tiene que ver con matemáticas. Pero es algo muy fácil de hacer. Y esto obviamente va a estar enlazado con química y con educación física. Ya los profesores les van a explicar, ¿no es cierto?, cuál es digamos, la parte de química y educación física que tienen que hacer dentro del proyecto. Eh, bueno, todo parte, digamos, de los ejercicios que le está haciendo el profesor Christopher, que me indicó que tenía que ver con crecimiento, ¿no es cierto?, de masa muscular. Pero la masa muscular está asociada también con la potencia que usted puede ir adquiriendo, eh, comparada con usted mismo, por supuesto. Y esa potencia es la que usted tiene que medir y expresar matemáticamente, ¿ya? Entonces, para poder expresarla, yo les voy a explicar algunas cosas, recordar algunas cosas, y que en todo caso ustedes vieron en segundo medio en física, que son muy simples, para que podamos llevarlo a lo concreto, lo que tienen que hacer en este proyecto. ¿Ya? Voy a compartir pizarra para explicarles de qué se trata. Esperemos un poquito. Ahí está. Entonces, el objetivo de esto es que ustedes puedan ir midiendo la ganancia en potencia física que está teniendo a través de los días de ejercicio, que más o menos son como 3 semanas aproximadamente. Entonces, la primera parte, ¿no es cierto?, o la primera nota que usted va a tener en el proyecto, al menos en matemática, ¿ya?, y los de física también en física, tiene que ver con cómo usted va a ir midiendo y registrando la potencia que va adquiriendo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, eh, vamos a recordar el concepto de potencia física, y es muy simple. Vamos a cambiar el color, sí. Y el concepto de potencia física, que eso usted lo vio en segundo medio, se supone, era igual a fuerza por velocidad. Es decir, en el fondo la potencia es cuánto trabajo usted puede hacer en un tiempo determinado. Mientras más algo más potente es porque es capaz de generar una fuerza con mayor velocidad. Es como, digamos, la, como el concepto así verbal. Y la fuerza, recuerden que se mide en Newton y la velocidad se mide en metros por segundo y esa unidad corresponde a watt, que es la potencia. Eh, por otra parte, la segunda ley de Newton a nosotros nos dice que la fuerza, que es este parámetro que está aquí, es igual a la masa por la aceleración. Bien, la masa que se mide en kilos y la aceleración que se mide en metros por segundo al cuadrado, y eso nos da la unidad de Newton. ¿Sí? Y en tercer lugar, tenemos que la velocidad es la distancia dividido por el tiempo y que esto se mide en metros por partido por segundo. Muy bien, con estas cuatro fórmulas, con estos cuatro elementos, usted va a medir día a día su potencia. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Eh, en educación física va a tener que levantar un peso, ya va a tener que hacer trabajo de pesa.
Ahí usted verá de acuerdo a su capacidad física, ¿no es cierto? No sé qué indicaciones le irá a dar el profesor Christopher con respecto a eso, pero ahí cada uno va a hacer sus pesas, ¿cierto? Y la profesora Alejandra también le va a dar indicaciones de cómo hacer las pesas, porque tiene que ver con el tema de plásticos también ahí, ¿ya? Entonces, pero independientemente de la pesa que usted haga, eh, usted va a determinar lo siguiente, el tiempo siempre van a ser 5 segundos. 5 segundos, ¿ya? Es el tiempo que usted tiene que medir cada vez que mida su potencia. Y entonces usted va a tomar la pesa de cierta altura, lo puede tomar, por ejemplo, en este caso vamos a medir potencia de brazo, ¿ya? Entonces usted va a tomar su pesa, tiene que fijar una altura fija, ¿no es cierto? Donde va a partir. Por ejemplo, si usted se para, eh, puede ponerse frente a una pared, por ejemplo, y toma el objeto, la pesa que va a tener, la toma con los brazos, puede ser con los brazos juntos, con los brazos abiertos, eso es libre. Al menos en mi caso yo no voy a evaluar eso. A mí lo único que me interesa es lo siguiente. Usted va a tomar su pesa, la va a tener con los brazos estirados hacia abajo, entonces frente a la pared mide la altura en la que está la pesa, ¿sí? Y después levanta esa pesa. La distancia que usted quiera, puede levantarla hasta los hombros, puede levantarla sobre la cabeza, como usted quiera, ¿ya? Entonces, va a contar, entonces después va a decir ya, si yo voy a levantarla hacia los hombros, la pesa, tiene que medir la distancia que hay desde la posición que tenía la pesa con los brazos estirados y la posición de la pesa al llegar a los hombros. Esa distancia. Entonces, va a poner su cronómetro y va a medir y va a contar cuántas veces es capaz de levantar esa pesa en esos 5 segundos. A la altura de los hombros, por ejemplo. Si levanta hacia la cabeza, perfecto. Usted toma la pesa, levanta hacia arriba de la cabeza y toma la distancia que hay desde la posición inicial hasta la posición final de la pesa. ¿Ok? Entonces, si usted, por ejemplo, hizo la distancia eran, no sé, supongamos 1 metro. Voy a poner un caso cualquiera, 1 metro. Usted levantó la pesa 1 metro. ¿Ya? E hizo 5 repeticiones, ¿no es cierto? Hizo una repetición por segundo, significa que recorrió una distancia de 5 metros. ¿No es cierto? Porque si 1 metro por cada repetición y hizo 5 repeticiones, recorrió una distancia con la pesa de 5 metros. Así que su velocidad es de 5 metros eh, sería de 1 metro por segundo, ¿no es cierto? Porque tendría los 5 segundos que es el cronómetro, los 5 metros que recorrió, divide 5 en 5, le da una velocidad de 1 metro por segundo. ¿Sí? Una velocidad de 1 metro por segundo. Entonces, y esa velocidad es la que usted va a colocar aquí en potencia. Ahí arriba tiene la velocidad, ¿se da cuenta? Usted tiene que reemplazar esa velocidad que midió aquí arriba. Y para sacar la fuerza, usted tiene que poner aquí la masa de su pesa. ¿De cuántos kilos le quedó la pesa? ¿No es cierto? Y usted va a poner esa masa. Y la aceleración, obviamente, es la aceleración de gravedad, porque cuando usted levanta la pesa, usted está en contra, tiene una aceleración negativa de 9,8 metros por segundo, porque es la que está ejerciendo para poder levantar la pesa, que es la aceleración que la Tierra está ejerciendo sobre la pesa en contra. Entonces usted va a multiplicar la masa de su pesa por la aceleración de gravedad y va a tener la fuerza. Entonces, con esos dos datos multiplica y va a tener la potencia que usted tiene medida en watts. Ahora, antes de que usted empiece los ejercicios, lo primero que tiene que hacer es hacer esta medición al comienzo. Sin haber hecho ninguna serie, sin haber hecho nada, usted tiene que medir su potencia inicial. ¿Cuál va a ser su potencia con la que partió? ¿Ya? De esa manera que yo acabo de explicar. Entonces usted anota su dato. Día 1, ¿no es cierto? Potencia tanta. Y después del día 2, ¿no es cierto? Tiene que medir de nuevo, después de las series de ejercicios que usted haga, tiene que medir nuevamente su potencia. Ahora, yo le recomiendo que, por ejemplo, si va a tener, no sé, pues 3 semanas de ejercicio y está haciendo ejercicios día por medio, por ejemplo, ¿ya? Mida su potencia el día que no hace el ejercicio. Por ejemplo, si usted hace el ejercicio día lunes, miércoles y viernes, entonces usted mide la potencia el día martes y el jueves, y después el domingo, por ejemplo. ¿Para qué? Para que su potencia no se vea afectada por el cansancio y la fatiga muscular que va a tener después de hacer las series de ejercicio, porque si no se va a ver afectado el resultado.
Entonces, le recomiendo que haga la medición, esta medición que acabo de señalar, ¿no es cierto? El día que, después que hace el ejercicio, no el mismo día. O, por ejemplo, si va a hacer todos los días, puede hacer, digamos, el ejercicio en la mañana y después en la noche mide su potencia. Entonces, tiene que ir registrando esos datos día a día, digamos, día a día de ejercicio, no día a día consecutivo. Por ejemplo, si usted hace 3 veces a la semana, el día 3 sería el tercer día de la semana, ¿no es cierto? El día lunes sería el día 1, el día miércoles sería el día 2, el día viernes sería el día 3, después el lunes de la siguiente semana sería el día 4, miércoles de la siguiente semana día 5, viernes de la siguiente semana día 6, así, ¿ya? Y va a ser una tablita con esas potencias que está midiendo día a día, ¿ya? Y luego, con esa tablita, usted tiene que hacer un gráfico. En el eje X del gráfico van a estar el tiempo, los días de ejercicio, y en el eje Y va a tener la potencia medida en watts, desde la potencia inicial hacia la potencia final. Entonces, van a haber dos notas. La primera nota es por hacer este registro y el desarrollo de la medición de la potencia día a día. ¿Sí? Tiene que estar el detalle del cálculo de cada uno de los días, ¿no es cierto?, de cómo midió, el resultado que le dio, ¿no es cierto?, y la tablita final con todos los datos ordenaditos, ¿no es cierto?, desde el día 1 hasta el día n final. ¿Sí? Esa va a ser la primera nota. Y la segunda nota corresponde al gráfico, pero con ese gráfico va a tener que hacer dos cosas. La primera es que usted va a registrar los puntos, ¿no es cierto?, cómo fue variando su desarrollo en potencia, ¿no es cierto?, adquirida, ¿no es cierto?, durante los días de entrenamiento, y va a tener que hacer una línea de tendencia. ¿Se acuerdan de los gráficos de distribución? No sé si se acuerdan. Voy a escribirlo aquí. Por ejemplo, usted tiene acá, en el eje Y va a tener el tiempo medido en días, y aquí va a tener la potencia medida en watts. Entonces usted va a tener aquí potencia 1, entonces por ejemplo va a tener un punto aquí, después va a tener un punto aquí, después ya puede adquirir más potencia acá, después, no sé, un poco aquí, ¿no es cierto? Después, ¿no es cierto?, anduvo se cansó o no entrenó bien y la potencia se mantuvo ahí, después acá, ya. Ahí tiene un gráfico de distribución. Entonces, usted va a hacer dos cosas con esto. Lo primero es hacer una línea de tendencia. Recuerda que la línea de tendencia tiene que tratar de pasar por el medio de todos los puntos. ¿Ya? Ahí, ¿no es cierto? Y esa es su línea de tendencia. Esto tiene que hacerlo en una hoja cuadriculada. ¿Ya? Y después de una hoja cuadriculada, tiene que sacar, con esa línea de tendencia, tiene que sacar la pendiente. Eligiendo cualquiera de los puntos. Puede elegir ese con ese, ¿no es cierto? Ahí, y elige otro punto por aquí, y saca, ¿no es cierto?, la pendiente de la recta. Y para los que no se acuerdan, I2 menos I1, partido por X2 menos X2. ¿Ya? Va a sacar esa pendiente. Y va a sacar ahí un valor que pendiente tiene su recta y va a generar, ¿no es cierto?, la ecuación lineal de esa función, de esa recta de tendencia. Desarrollar, ¿no es cierto?, la ecuación lineal o la ecuación afín de esa línea de tendencia. ¿Y hay una pregunta, parece? Ah, ya. Vaya nomás, profesora, no se preocupe. Ya. Y lo segundo que va a hacer, voy a elegir otro color acá, es unir los puntos que usted le dé. Aquí yo hice algo al azar nomás. Unir los puntos. Y va a tratar de determinar, no una ecuación, pero sí determinar a qué función se parece el crecimiento punto a punto que usted obtuvo en su ganancia de potencia. Se parece a una función lineal, se parece a una función logarítmica, se parece a una función potencia, a una función exponencial. ¿A qué se parece? ¿Ya? No es necesario que me desarrolle la ecuación, por supuesto. ¿Ya? Simplemente la forma que obtuvo usted, a qué tipo de función se parece o se asemeja.
¿ya? Y ponerme ahí, se parece a esta función y las razones por las cuales se parece, ¿ya? ¿Qué características tiene? Dominio, recorrido, ¿no es cierto? Forma, etcétera. ¿Ya? Todas las características de la función que usted determine a la cual se parece su desarrollo en potencia que adquirió en esas semanas de entrenamiento. Y entonces ahí va a tener la segunda nota por el análisis del gráfico, es decir, la construcción del gráfico, línea de tendencia con su pendiente, ¿no es cierto? Y desarrollar la ecuación lineal de esa línea de tendencia y además asemejar a qué se parece la unión de los puntos, ¿ya? Y las razones por las cuales se asemeja a esa función, y ahí va a tener su segunda nota. Entonces la primera nota por el registro día a día de la ganancia en potencia y la segunda nota por el desarrollo del gráfico. Repito, para los alumnos que están solamente conmigo en matemática van a tener esas dos notas en matemática. ¿Sí? Para los alumnos de física, que aquí está Brian, no sé quién más está, por ahí vi a Antonia, no sé si Diego se conectó, si Omara también la vi conectada, bueno, los de física, estas dos notas también van a pertenecer a física, ¿ya? Por hacer estas dos cosas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto al trabajo? Yo obviamente esto se lo voy a dar escrito, en detalle, ¿no es cierto? Lo mismo que estamos, digamos, hablando acá, más la rúbrica de evaluación, lo que yo voy a evaluar, los parámetros que voy a esperar, digamos, del desarrollo. Esto tienen que hacerlo en su cuaderno, en una hoja, o ojalá en una hoja blanca, y no tienen que sacarle una foto, sino que tienen que escanearlo. Hay una aplicación que se llama Cam Scanner, lo voy a escribir aquí, es gratuita, está para todas las plataformas, y con eso usted escanea una fotografía, o sea, saca una foto, pero esa aplicación transforma esa foto en un archivo PDF. Y eso es lo que yo quiero recibir en mi correo, un archivo PDF para poder revisarlo más claro y tener ordenadita, digamos, archivadas de mejor manera y más ordenado, digamos, los proyectos que ustedes me envíen, porque en el fondo me tienen que enviar ese PDF con todas las fotografías que ustedes tomen, pueden ser 2 o 3 fotografías, no creo que sean más, pero el PDF con el título ahí, grupo tanto, ¿no es cierto? En el título del archivo, o en el nombre del archivo, me colocan los integrantes del proyecto, ¿sí? Para yo colocar la nota de mi parte, digamos, del proyecto en lo que tienen que hacer. No sé si se entendió, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Yo tengo una Yo tengo pregunta. dudas. Ya, vamos todas las preguntas. Ya, el Tomás primero. Ya, Yo Tomás, primero. dele nomás. No entendí lo del gráfico. ¿Lo puedo explicar de nuevo? La primera o la segunda parte del gráfico. No Hay que caché hacer por dos qué cosas. anotó X2 menos, o sea, Y1 Ah, ya, menos esa es 2. la pendiente del gráfico, de la recta, porque entendió que usted tiene que hacer, porque sus puntos no le van a, seguramente no le van a dar lineales, lo más probable, ¿ya? No creo que el crecimiento en potencia sea una línea recta, sino que van a ser puntos así, un poco de distribución se llama. Entonces, usted tiene que realizar una línea de tendencia. La línea de tendencia no es que usted una los puntos, sino que tire una línea recta por una regla, ¿no es cierto?, en el gráfico, y más o menos que pase a una distancia equidistante de todos los puntos de esa recta. Por ejemplo, vamos a hacer otra pizarrita aquí. Déjenme correr esto un poquito más arriba. Eh, Vamos a borrar mejor. Si usted hace acá un gráfico y tiene puntos de este tipo, por ejemplo, usted tiene aquí en el último día de ejercicio tiene un punto acá. Automáticamente ese punto hace que su línea de tendencia sea así. Pero, por ejemplo, si otra persona realiza otro gráfico, tiene su gráfico, ¿no es cierto? Tiene sus puntos muy parecidos a esto. Pero el último día lo hizo acá, automáticamente su línea de tendencia, que tiene que pasar por entre medio de todos los puntos, va con una pendiente mayor que la suya, porque el último día creció bastante, ¿no es cierto? Entonces,
estas dos rectas tienen pendientes diferentes. ¿Y cómo saco la pendiente de una recta? Toma ese punto, que es un X, ¿no es cierto? Que va a ser un tiempo acá, supongamos el día, no sé, 6. Y otro punto acá, el día 8. Y obviamente esos días tienen una correlación con la potencia que obtuvo esos días, ¿no es cierto? Que esos son los valores I. No sé, pues aquí tenía 4 watts de potencia, aquí tenía 7. Entonces, el 4 es su I1, el 7 es su I2, el 6 es su X1 y el 8 es su X2. Entonces, para sacar la pendiente de esa recta, usted pone 7 menos 4 dividido por 8, que es su I2, X2, perdón, menos 6. Entonces, 3 medios. Esa es su pendiente positiva, ¿no es cierto? Esa es la pendiente. Entonces, si usted quiere determinar la función, usted ya sabe que la función de esa recta es 3 medios X. Ahora, ¿por dónde esa recta cruzaría al eje Y? La va a cruzar por ahí. Y ese punto es el, no sé, el 2,3, supongamos. Entonces usted pone 2,3 positivo más 2,3. Y ahí tiene la ecuación de la recta. Puede transformar ese 2,3 a fracción, ¿no es cierto? 23 dividido por 10. Entonces su función de esa recta sería 3 medios X más 23 décimos. ¿Se entiende ahora? ¿Por ¿Tomás? qué más? ¿Por qué las quiere sumar X e Y? Si son un punto en la recta, ¿o no? Ah, no, 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 no. No, 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 me fue en volar, no, ya caché, ya caché. Me Y ahí confundí. después con esa función que hago, Nada, pues, y ahí hizo la primera parte que yo lo que le pedí. La primera parte es hacer la línea de tendencia, sacar la pendiente de la línea de tendencia y con la línea de tendencia generar la ecuación de la recta. Ahora, un detalle importante, es importante esto. Va a ser libre, para mí al menos, que usted haga el gráfico, porque recuerde que son grupos, ¿ya? Por lo que hicimos los grupos nosotros en este ramo, para este proyecto, son grupos. Usted puede hacer el gráfico del promedio del grupo, cómo ha ido mejorando la potencia del grupo, o puede elegir un personaje del grupo, o dos, o los que quiera del grupo, y hacerle gráfico, pero tiene que estar especificado en el proyecto. Este gráfico corresponde a las potencias medidas de tanto, tanto y tanto, o son las potencias promedio del grupo, o son las potencias de Tomás, ¿no es cierto? O como usted quiera. Ahí de cada grupo depende el gráfico de quién lo hace. Lo hace de una persona, de dos o del grupo completo, de lo que usted quiera. Pero al menos de si una. queremos hacerlo de una nomás, ¿está bien? Está bien, de una nomás, pero tienen que especificar de quién. El Vaya. nombre. Ya no así un fantasma que Gasparín, ¿no es cierto? Que es la potencia de Gasparín, nadie sabe quién es. No, tiene que ser con nombre y apellido. ¿Ya? Ya. ¿Se entendió ahora cuál es el objetivo de la primera parte? ¿Sí? ¿O no? Sí, 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 sí. Y después, ¿por qué unió los puntos? Porque esa es la segunda parte. Entonces después usted aquí la potencia inicial con la que partió, supongamos, después viene ahí. Esa función, ¿a qué se parece? ¿Hay una función parecida a esa? No sé, ¿hay alguna función, por ejemplo, cúbica que tal vez tenga esa forma? ¿U otra? ¿O una función logarítmica? ¿O una función raíz que se parezca a esa forma? ¿Qué función? ¿Cuál es el dominio de esa función? ¿Tiene alguna restricción esa función? ¿Cuál es el recorrido? ¿Cuál es el dominio? ¿Puedo usar cualquier X en esa función o hay X que no voy a poder usar? Y el recorrido, ¿cuál me va a dar el recorrido? Ese tipo de cosas. ¿A qué se asemeja? No quiero que me diga la ecuación exacta de la función, no le estoy pidiendo eso. Simplemente le estoy pidiendo a qué se asemeja. Por ejemplo, algunos a lo mejor se va a asemejar, a lo mejor el crecimiento no va a ser así, a lo mejor el crecimiento va a ser así. Usted dice, si yo uno esos puntos, eso se parece a una función exponencial. O se parece a una función potencia. Que la función potencia es así, ¿se acuerdan? Si el exponente es impar o es así, si el exponente es par. Entonces usted me tiene que decir ahí a qué se parece y por qué, uniendo los puntos.
que es distinto que hacer la línea de tendencia. ¿Se entiende, no? La diferencia entre una cosa y otra. ¿Tomás? Sí, está claro, clarísimo. Ya. Ahora sí que sí. Algo más le iba a decir con respecto a esto. Recuerden que la primera nota es solamente por el registro de los datos, es decir, por el desarrollo de las ecuaciones de fuerza, de potencia y de velocidad. Ese es el desarrollo y la medición que ustedes hacen de la potencia, y con eso van a hacer una tablita, ¿no es cierto? Tienen que hacer una tablita potencia versus días de ejercicio versus potencia. Por completar esa tabla y hacer el desarrollo de cada uno de los días donde usted va a medir su potencia, ¿no es cierto? Tiene una nota. Y la otra nota es por los gráficos. Un ejemplo de qué, Montserrat, porque ya de los gráficos hice un ejemplo, porque es este que está aquí. Supongamos que, ya vamos a hacer un ejemplo sobre, Montserrat me pidió un ejemplo sobre la potencia y la tablita, ya vamos a ver un ejemplo de eso. Vamos a cambiar de página aquí. Ya. Entonces supongamos que usted midió la distancia, repito, recién lo habíamos visto, ¿no es cierto? Midió la distancia que usted levantó la pesa, era una distancia de 1 metro, ¿no es cierto? Desde la parte más baja que usted tiene la pesa hasta la parte más alta y usted levantó la pesa, ¿no es cierto? 1 metro. Esa va a ser la distancia que usted va a recorrer con la pesa. Vamos a notar aquí 1 metro. Y usted alcanzó a hacer en los 5 segundos, solamente la levantó 3 veces. Si usted calcula su velocidad, eso significa que si hizo 3 veces recorrió 1 metro, así que en total usted recorrió 3 metros con la pesa. ¿No es cierto? Porque cada vez que la levantó recorrió 1 metro y lo hizo 3 veces en 5 segundos, por lo tanto recorrió 3 metros. Entonces usted tiene 3 metros dividido por 5 segundos. ¿No es cierto? Ya, eso nos da, les digo al tiro, tengo mi calculadora aquí, así que lo voy a tener que hacer en el celular. Tenemos 3 dividido en 5, le da 0,6. Entonces, esa es su velocidad, 0,6 metros partido por segundo. Ahí tiene su primer dato. Yo se lo guardo. Entonces, supongamos que la pesa que usted fabricó es de 1 kilo. Y la aceleración de gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces usted va a tener una fuerza, va a ejercer una fuerza por cada vez que levanta la pesa de 9,8 newton. ¿1 por Profe, 9,8? esa fuerza de peso de gravedad no la podemos aproximar a 10. No. Ah. No, pues no sean cómodos, pues si mínimo un decimalcito ahí para poner más bonito el proyecto. Pero si allá están hasta las fracciones, ¿para qué? No, 9,8. Un Ya, número enterito no le hace mal a nadie. entonces después, potencia. Supongamos que esto fue el primer día, antes que usted empezara sus series de ejercicio. Entonces usted, la potencia que tenía el día 0, ¿no es cierto?, era 9,8 newton, ¿no es cierto? Esa es la fuerza que usted está levantando. ¿Y a qué velocidad lo hizo? A 0,6 metros por segundo. Entonces, ahora usted multiplica 9,8 por 0,6. Entonces, eso le da un total de 5,88 watts de potencia. Este va el gráfico aquí. Bueno, va a tener una tabla primero, ¿no es cierto? Aquí va a tener el tiempo medido en días y aquí tiene la potencia medida en watts. Días y aquí watts.
Entonces el día 0, antes de empezar los ejercicios, ¿qué potencia tenía? De 1,9 si lo aproximamos, ¿sí? 5,9 watts. Entonces usted viene aquí, día 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí tenía el día 0. Esa es la primera medición. Y después, la segunda medición va a tener otro, y el día 3 otro, y así. Entonces, eso tiene que hacerlo en una hoja cuadriculada para que le resulte, ¿ya? O, lo otro que puede hacer también es hacerlo en Excel, ¿ya? Hacer la tablita en Excel y hacer el gráfico, ¿ya? Y ahí en el gráfico me puede enviar después el archivo de Excel donde está la tabla, donde está el gráfico, donde está la línea de tendencia y donde está el cálculo también de la, digamos, la pendiente y todo lo demás que yo les pedí. Pueden hacerlo, digamos, donde ustedes quieran. El tema es que me lleve un archivo a mí. Puede ser archivo de Excel o, si quieren hacerlo en una hojita cuadriculada, no en el cuaderno cuadriculado, en una hojita cuadriculada, ¿ya? Para que tengan el detalle de los milímetros ahí y cuando hagan el corte, por ejemplo, cuando hagan la línea de tendencia, la línea de tendencia les va a cortar el eje Y en alguna parte. Entonces, ahí esa parte, ese punto donde les corta, recuerden que es en la ecuación de la recta, es el valor de B. ¿Cierto? Que esto es AX más B. Entonces, esa es la, perdón, MX. M es la pendiente y B es el punto donde la recta corta el eje Y. ¿Ya? Que esta es la ecuación de una función afín. Y eso es lo que le va a dar, digamos, la línea de tendencia. Y eso es, Montserrat, ese es el ejemplo, digamos, esa es la medición que usted tiene que hacer el día 0 y después el resto de los días que haga la medición. Entonces, el número de mediciones tiene que ver con el número de días que ejercita. No puede hacer, por ejemplo, a ver si usted va a trabajar 3 días a la semana, hacer una medición por semana, no me sirve. Si usted hace ejercicios todos los días, tiene que medir todos los días. Si usted hace ejercicio 3 veces a la semana, tiene que medir 3 veces a la semana. La medición que usted hace de su potencia tiene que estar asociada al número de días que ejercitó, para que tenga una relación con el proyecto en general, porque si no, no tendría relación. El gráfico que usted hizo con la actividad que le dijo el profesor Christopher. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda con eso? ¿Por cuántos días tiene que ser esto, profe? Creo que son como 3 semanas de trabajo. 3 semanas. Entonces tienen que trabajar esas 3 semanas. Yo hablé con el profe Christopher y me dijo que más o menos eran 3 semanas de ejercicio. ¿Ya? O sea, si una semana hago 4 días de ejercicio, o sea, de pesa, tendría que hacer esos 4 días, registrarlo. Y Sí, así sucesivamente con la otra semana. con la otra semana. Y después incluir todos esos días en la tabla y después en el gráfico. Entonces, Ah, ya. llega hasta la tabla. ¿Sí? Es decir, el desarrollo de cada día, porque tiene que estar el desarrollo, no van a poner la pura tabla como resumen, no, tiene que estar el desarrollo día por día. Velocidad, potencia, fuerza de cada día. Cada día, cada día, cada día. Y eso después se resume en una tabla. Eso es primera nota. Y luego, Profe, el gráfico y su análisis, la segunda nota. Dígame. profe, no había dicho que teníamos que hacer los registros los días que no hiciéramos ejercicio para que no se viera afectado con la fatiga y toda esa Sí, vaina. pero no me refiero al día, sino que me refiero al número de veces que te mides. Si tú haces Ya, ejercicios 3 veces por semana, tienes que medir 3 veces por semana, pero lo haces el día siguiente. Pero igual van a ser 3 mediciones. ya. Los días por medio, po. Fachero, Claro, facherito, facherón. ¿sí? Ay, Un día por medio, entonces un día understand. haces ejercicio, el otro día te mide. El otro día ejercicio, el otro día mides la potencia. Y así. Ponte vivo, pues Tomás. Ya, tranquilo, hermano. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Ah, y profe, lo de la función que usted estaba explicando, tendría que sacar la pendiente y después agregarle donde corta el punto, ¿cierto? Exactamente. Con la misma, por eso que tiene que ser una hoja milimetrada, porque con la hoja milimetrada tú pones la regla en la línea de tendencia y haces que la recta cruce el eje Y, y ahí vas a saber dónde lo está cruzando. Y Ujú. ese es el valor de B, de la ecuación. Ese valor que está ahí. Ese B que está ahí. En la pendiente, con el ejemplo que di recién a Tomás, cómo se calcula. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta?
¿Ninguna? ¿Estamos ok? Ya, los demás. Preguntaron 2 personas, no, el resto supongo que les quedó claro. 3 personas preguntaron. Los demás. Recuerden que el gráfico lo pueden hacer de una persona del grupo o como promedio del grupo, como quieran. O de 2, un promedio de 2, de 3, lo que ustedes quieran. Eso para mí por lo menos va a ser libre. ¿Ya? Ah, por supuesto, después cuando lo vayan haciendo, evidentemente van a surgir algunas dudas y me van preguntando nomás y obviamente vamos a ir aclarando todas las dudas que vayan surgiendo en el camino, ¿ya? Pero esta es la idea y obviamente para que también apliquen los conocimientos que han adquirido, ¿no es cierto?, de funciones en algo específico, ¿ya? En algo práctico. Bien, chiquillos, voy a dejar de compartir entonces acá, me despido y nos estamos viendo a las 2 de la tarde. Recuerden que la clase de ciencias se cambió a las 2 porque estamos en semana de oración, no va a ser a las 3. Así que vivito ahí, ¿ya? A las 2. Nos vemos en química y física. Ya, chiquillos, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos más ratito. Chao. Chao, profe.